Este año, que es el primero, cambió en algo comunicacionalmente a todo el quinquenio 2019-2024, Franklin. Hablo comunicacionalmente en dar la cara, en salir al paso de lo que está sucediendo o de la coyuntura nacional. Pero son escasas las veces que hemos visto a Nayib Bukele y oportunidad de preguntarle no ha existido. ¿Qué ha cambiado el primer año? ¿Qué diferencia tiene al quinquenio anterior, Franklin? Interesante, fíjate que cuando uno revisa el último, digamos, el último ciclo, este último ciclo de las intervenciones de Bukele, pareciera que Bukele ya no está interesado en comunicarse con los salvadoreños. Eso es un giro, digamos. Él postea, principalmente lo hace en inglés, es decir, se comunica con otra audiencia, no con el pueblo, ¿ya? Eso es importante. Eh, su Yo creo que a esta altura podríamos describir la agenda, digamos, mediática, el manejo de la agenda mediática de Bukele con tres elementos que medianamente pueden ser como visibles. Uno es que me parece que Bukele, vamos a ver, al ir perdiendo los niveles de amortiguamiento, de tener un aparato político consistente, sólido, fresco, nuevo, sin rayones, podríamos decir, entonces se movía con mayor holgura. Ahora vemos a un Bukele que se mueve tenso, torpe, este, eh, con decisiones erráticas. eh, Normalmente cuando genera una acción le dura muy poco el impacto, impactos limitados o muy mínimos y con consecuencias muy graves, muy graves. Te voy a poner un par de ejemplos. Lo que sucedió con los chorros en el último ciclo, consecuencias gravísimas. Eh, Utiliza siempre el mismo método, ya lo vamos a compartir o conversar. Pero ¿por qué gravísimas las consecuencias? Un empresario del transporte público falleció bajo la custodia de su gobierno, es decir, y fue capturado por decisión de Nayib Bukele, apresado y fallece bajo la custodia. O sea, eso es gravísimo, es gravísimo. Prácticamente al señor, a este empresario, muere y lo matan allí. O sea, esta no es una situación, esto no hubiese pasado y no tenía por qué haber pasado. Pero son los resultados que tiene ya una descomposición del ejercicio político que trata de maquillar las cosas. Así como esto, han venido sucediendo otro tipo de situaciones, como por ejemplo lo de la cooperativa El Bosque. La cooperativa del bosque deciden hacer una especie de plantón más espiritual allí en la cercanía de la residencial donde vive Bukele. Estaban por desarrollar lo que se le llama una vigilia, cuando eh, por la decisión, estas cosas no se mueven por otra vía, francamente, o sea, debe haber un aval del más alto nivel, eso es clarísimo. Y entonces deciden avalar que intervenga la policía militar y las peores fichas que tiene la humo. Digo las fichas hablando de agentes concretos, rostros concretos que están ya calaseados y que aparecen señalados de una serie de deficiencias, de decisiones arbitrarias y de casos de ilegalidad en el pasado. Entonces, esa decisión provoca un desenlace que a esta altura sigue generando enormes costos a la popularidad, al deterioro, a la imagen digamos, al errático comportamiento que ha tenido el gobierno de Bukele. Hasta el punto que tiene al abogado de la cooperativa bajo prisión, utilizando el régimen de excepción como la herramienta para apresarlo y mantenerlo todavía. ¿Ya? Segundo, mantiene al pastor de la iglesia Elín y presidente de la cooperativa El Bosque bajo prisión
sin argumento alguno, pero sometido bajo la lógica del régimen de excepción. Es decir, esto viene a reconfirmar todo lo que se ha venido señalando y sigue desbaratando la máscara y la careta falsa del buquelismo, en el sentido que tenía razón todas aquellas voces que establecieron que el régimen de excepción era un instrumento político utilizado por el régimen Bukele para aplicárselo a aquellos enemigos que él considera amenaza para su permanencia en la política, aplicárselo a aquellas voces críticas que cuestionan y señalan su gestión, aplicárselo a aquellos que él quiere someter para generar y enviar un mensaje de terror y de miedo que paralice y silencie a las voces que están cuestionando. Ahora queda plenamente evidenciado. Bukele utiliza el régimen de excepción como una herramienta arbitraria, ilegal, para acallar, paralizar, detener y apresar a todos aquellos que él considera enemigos de su política arbitraria e ilegal. Esto es lo que viene a confirmar, por eso digo que las decisiones y el manejo que prácticamente estamos viendo es errático. Eso no contribuye en nada. Tercero, lo que ha venido a consolidarse con el caso Kilmar. Kilmar ha sido evidentemente un caso símbolo, ¿verdad? Que marca las falencias en el manejo comunicacional y de manejo de la política de un Estado y de un gobierno respecto a un caso. O sea, a tal punto que Nayib Bukele, digo Nayib Bukele porque esto es manejado así por el congresista que se vio tristemente, ¿verdad? Tristemente se vio víctima de esta situación. Me refiero al congresista Van Hollen, que tratan de jugarle una trampita poniéndole unas copas de margarita en una mesa para hacerle unas fotos. Ese es el tipo de la política tan asquerosa, digamos, y tan irresponsable. Francamente, no, eso no es de un Estado, ni de un país, ni de un gobierno que se pueda llamar serio o decente. Esas son trampitas de una estructura mafiosa que opera de esa manera, tratando de jugar de la manera más riesgosa posible y termina teniendo las consecuencias. Kilmar se ha convertido en un caso que tiene los pies altamente hinchados de este gobierno y francamente no ha salido de ahí. O sea, en la medida en que el tema siga manteniéndose y siendo administrado de esta manera, el tropiezo, los tropezones, las caídas, los raspones que va a tener el gobierno y el régimen Bukele van a ser más constantes, más fuertes y cada vez más evidentes. Otro caso, creo que con estos dos quiero cerrar este tema de la comunicación, que son relevantes. Mira, lo que vimos ayer, que yo te decía al inicio, de la congresista, cuando se refiere a Marco Rubio y le hace una serie de planteamientos donde le deja claro de que el factor Bukele para este gobierno de Trump y sobre todo de manera personal y puntual se lo hace ver a Marco Rubio. Le dice cosas como esta, mire, yo las anoté así de manera muy puntual. Tengo pruebas en mi mano de todos los tratos que Nayib Bukele ha hecho con las pandillas. Fíjate lo que le dice y le muestra un folder, un expediente, ¿verdad? Tengo pruebas, testimonios y declaraciones juradas de esto que le estoy diciendo. Y luego le dice, y usted, tengo también información de que usted ha estado haciendo tratos con Nayib Bukele, a pesar de estar consciente, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos es el que ha sustentado todas las acusaciones de que Nayib Bukele pactó con las pandillas. Y ahora el jefe del Departamento de Estado es Marco Rubio. O sea, y entonces lo deja en una incoherencia tal, a tal punto que me parece a mí, lo que le dice la congresista es
usted está jugando con fuego, y su relación con Nayib Bukele se va a convertir en un talón de Aquiles para esta administración de Trump. Si logramos nosotros despejar y dejar puesto sobre la mesa los tipos de negocios y cómo se mueve la administración Bukele, usted va a tener consecuencias. Eso es lo que le dice. ¿Qué es esto? Esto es manejo siempre. ¿A qué punto llega esa amenaza? Porque esa es una amenaza en el plano político, sin duda es una amenaza. Y lo hace desde el Congreso, en una sesión que está siendo pública, transmitida públicamente. A mí sí me parece que esto deja ya las marcas inequívocas de que el ejercicio de Bukele está empantanado en una serie de decisiones que más temprano que tarde van a generar consecuencias, y consecuencias muy graves. Por eso es que Bukele necesita quedarse en el poder a como dé lugar. Y con esto último cierro. La misma congresista le dice, por eso es que tiene el fiscal de Bukele tiene detenida y habla de Ruth Eleonora, ¿verdad? Una abogada que se atrevió a ser parte de una comisión que investiga los casos de corrupción, y ahora la han sometido sobre este tema del régimen de excepción. Y con esto último cierro. Ruth se convierte en otra enorme piedra en el zapato de los Bukele. Esto ya no puede ser manejado con luces LED y maquillajes para tratar de vender populismo, demagogia, desinformación y manipulación. Estos son en realidad golpes que están llegando a la raíz, a la columna vertebral del bukelismo, y que simple y sencillamente está aflojando todo ese esquema perverso en el que se ha venido moviendo. Creo que Ruth Eleonora López se va a convertir a partir de este esquema en uno de los primeros, en una de las primeras fracturas fuertes que va a tener el bukelismo, porque me parece que la voz, la demanda, la protesta y la exigencia de los diferentes sectores que están trabajando por un país con mayor transparencia, por un país que se mueva sobre la política decente, que respete la ley, que vuelva al marco del ejercicio democrático, están cada vez encontrando mayores espacios de cohesión, mayores espacios de trabajo conjunto, mayores espacios de coordinación y mayores respaldos a nivel internacional, porque la imagen del bukelismo está poco a poco abriendo esas fisuras.